todos, buen día. ¿Cómo les va? No me deciría si bienvenidos o buen día, pero ambas cosas son reales. Saben que estaba mirando en el celular y buscaba en algunas publicaciones anteriores, justamente para llegar, por eso me demoré un poquito, no tanto, no se crean que me demoré tanto, no hay tanto publicado. Sin embargo, quería encontrar la publicación de cuando se llevó a cabo el lanzamiento de la calculadora de huella de carbono agrícola de Plataforma Puma. Diríamos uno de los primeros sueños cumplidos de Plataforma Puma. Y fue en junio del 2021. Casi plena pandemia, podemos decirlo. De hecho, fue un evento que hicimos online, con un esfuerzo enorme en un estudio, en diferentes puntos del país en donde se encontraban parte de lo que hoy nos acompañan aquí en este panel, pero de verdad hay que recordarlo, porque encontrarnos hoy acá en Expo Agro para hacer este lanzamiento me parece fundamental de ponerlo en relieve. Es un momento único para Plataforma Puma, es un nuevo sueño que se cumple y de eso nos va a hablar su CEO en este momento, en un ratito nada más. Es el lanzamiento de la calculadora de huella de carbono ganadera de Plataforma Puma. Por eso, para darle la bienvenida, para darle contexto al momento en el que nos encuentran, a la importancia de que haya una herramienta de tremendas características para con todos los argentinos, le invito a María Beatriz Pilu Giraudi, ingeniera agrónoma, presidenta honoraria de APRESID, gran referente del mundo, Argentina en el mundo, con nosotros para que nos dé su mirada, su contexto y su realidad. Gracias, Jorgelina, una amiga, como se dieron cuenta, ¿no es cierto? Cualquiera diría que somos compañeras de algo. Y bueno, gracias Inés, porque sos el ejemplo de lo que hoy el mundo necesita, trabajar en red, en equipo, esto de que compartir encuentra su máxima expresión. Y vos encabezás esa posibilidad, así que gracias, un lujo poder compartir ahora con ustedes. Lo que vivimos todos, ¿no? Esto que en el mundo ya es una tendencia que nos tiene acostumbrados y corremos el riesgo de anestesiados, de que hay una presión social, la sociedad civil opta por apoyar determinadas tendencias o acoplarse a determinadas tendencias y hace genera cada vez más dificultad en que se valore el conocimiento científico-tecnológico. Se valora muchísimo más las percepciones, las sensaciones, las ideas, las influencias que se generan por determinadas situaciones y lamentablemente la ganadería no escapa a esta situación. Empezó a estar hace unos años en el ojo de la tormenta, tratando, incluso con gran riesgo, de involucrar a grandes organismos globales dedicados a la agricultura y a la alimentación, apoyando a cada vez acorralar más a la ganadería por vincularla con un deterioro ambiental, o sea que como una de las grandes causantes del calentamiento global debido a la emisión de gases, fundamentalmente gases metano de la ganadería. Que no hay nada de no real en la emisión de gases de la ganadería, de gases de metano fundamentalmente. Pero lo que sí hay una confusión enorme es en el abordaje, en lo que genera, en el rol que tiene dentro de lo que son las emisiones generales de todas las actividades, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y sobre todo una confusión enorme en vincular las emisiones que generan distintos alimentos y no vincularlos a su capacidad nutricional. Otra enorme irresponsabilidad, porque hay una partecita del planeta que puede elegir qué comer, cómo comer, pero la mayor parte del planeta necesita mejorar no solo su cantidad de alimentos, sino fundamentalmente su calidad de alimentos, su calidad nutricional. Y ahí la ganadería tiene un rol fundamental. Entonces esto que llegó a ser un documento ni más ni menos que de la FAO, donde decía las sombras de la ganadería, tenemos a referentes realmente, por supuesto, en todos los rubros, y veo un montón de ustedes acá en el auditorio, que bueno,
súper valioso poder tenerlos presentes. Y por ejemplo Ernesto Vigliso, que lo llevó a escribir una nota diciendo más luces que sombras. ¿Y por qué más luces que sombras la ganadería en lugar de la sombra de la ganadería? Porque la realidad es que la ganadería es una actividad dentro de un sistema de actividades que cubre un rol fundamental, no solo para la alimentación, sino para la generación de empleo, para la generación económica, ni más ni menos que para el desarrollo. Y sobre todo, cuando hacemos foco en lo que tiene que ver con las emisiones, estas emisiones de gases metano, fundamentalmente por la fermentación entérica, por los reductos y por el estiércol, este gas metano entra en un círculo biogénico que se llama, que quizás Davis University fue la que más impulsó estos trabajos. Ahora hay muchísimos trabajos en todo el mundo relacionados que tienen que ver con cómo este gas metano, una vez que llega a la atmósfera, que por supuesto que con los otros principales gases como es el dióxido de carbono y el óxido nitroso son los principales gases que acumulan temperatura y generan el calentamiento global, pero este gas metano entra en una transformación que lleva muchísimos menos años que el óxido nitroso y ni que hablar el dióxido de carbono, para volverse a transformar en dióxido de carbono que se capta otra vez por la fotosíntesis de la biomasa vegetal, que después es consumida otra vez por el animal. Por eso ciclo biogénico, por eso esta transformación. Y podríamos decir, bueno, sí, es un atenuante para que todos tranquilos sigamos haciendo ganadería. No, hay certeza, hay mediciones, hay un montón de información, y por eso es tan desatinado mezclar el cálculo de cómo son las emisiones que generan los automóviles con las emisiones que generan la ganadería, porque no tiene nada que ver, porque justamente la ganadería está inserta en un ciclo biológico que, por supuesto, que lleva años, y a grandes rasgos podríamos hablar de la transformación del metano en dióxido de carbono para utilización para la fotosíntesis en unos 10 años, 100 años para el óxido nitroso y 1000 años para el dióxido de carbono, que lo digo a grandes rasgos porque no tengo, por supuesto, que para nada el respaldo científico tecnológico como para hablar de estos temas, pero sí para considerarlos y para poder entender la necesidad de defender actividades como es la ganadería, que más que nunca, y quizás hoy que estamos viviendo un epicentro de crisis climática extrema, ya como las que nos toca en nuestro país, valorar más que nunca los sistemas integrados productivos. E insisto, la ganadería tiene un rol fundamental para aportar. Nosotros en Argentina tenemos el plus de los sistemas de producción basados en siembra directa, donde nos ayuda a un secuestro de carbono aún mayor, que nos colabora a cuantificar esta actividad ganadera y fundamentalmente nos lleva a hablar de balances, a hablar de emisiones, pero hablar de captaciones, de secuestro, de cómo podemos manejar con distintas producciones y con la integración de esas producciones y de manejos el balance, el mejor balance, la mejor propuesta para cada situación en particular, para cada manejo en particular. Entonces, nunca mejor que celebrar esta propuesta. Necesitamos mediciones, necesitamos indicadores ciertos para poder mejorar los sistemas productivos, para poder mejorar las tecnologías que utilizamos y fundamentalmente para poder ponerle respaldo a todas estas equivocaciones que son de enorme irresponsabilidad y que pueden llevar, al contrario, a carencias, grandes limitaciones para el bienestar humano, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, también ambiental, cuando tenemos el conocimiento y la tecnología para hacerlo de manera correcta, pensando no solo en estas generaciones, sino en las futuras. Entonces, me gustaría dejar instalado la importante necesidad
del conocimiento, de la ciencia, de los indicadores, de las mediciones, de la data, de los registros, de la posibilidad de analizar y buscar siempre mejores soluciones y fundamentalmente de pensar, hablar, analizar y decidir de manera holística, sistémica, integrado, y de esa manera el balance en todo lo referido a carbono es fundamental. Así que gracias Inés, gracias equipo por brindarnos una herramienta más en este camino. El contexto de los del grupo, el importante no solamente de medir cómo significa y la cosa del profesor, sino la construcción de mantenerse en su lugar que así lo requiere. María, que la policía, plataforma, todo suyo, felicitaciones. Gracias, gracias. A mí me dijeron que los lujos hay que dárselos en vida, los gustos. Bueno, acá los tengo. Un lujazo tener la Pilu. Admiración total. Todos la conocen, así que ya se imaginarán por qué. Y ni que hablar de que nos acompañe Diego de Control Union, que ya les va a contar él, pero para nosotros es muy importante también porque valida todo lo que nosotros humildemente contamos desde Puma en cuanto a la validez de los procesos y de las certificaciones que necesitamos para poder tradear lo que estemos generando. Firmes en el concepto de por qué llegamos hasta acá o de por qué medirnos, claramente es pensar en mejorar. Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a poder saber cuáles son los puntos calientes o las variables que tenemos que tocar para empezar a cambiar la realidad? Ese fue el sueño primario, y disculpen si vuelvo a las emociones, porque el lunes estuve hablando de las emociones, pero no sería yo, sino lo de la emocionalidad. Como dijo Jorgelina, tuvimos un sueño que era la huella de carbono agrícola, pero paralelamente estábamos pensando que teníamos que hacer el mismo desarrollo para ganadería y el mismo desarrollo para forestación, porque hay algo que es la mirada sistémica, que con muchísima claridad y precisión lo describió Pilu recién, para poder pensar en cadena, en interdependencia en esa cadena. Entonces no hay manera que nosotros no pensemos en ganadería si queremos ser sistémicos, si queremos pensar en agregado de valor. Ahora me saco la camiseta de Puma y me pongo la camiseta de Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pensamos es en la enorme oportunidad que tenemos como país para mostrar los granos que producimos, la carne que producimos, y otra vez volvemos a la mirada holística de nuestros sistemas productivos y a las lindas historias que tenemos por contar, porque claramente somos ejemplo en el mundo de los sistemas de siembra directa, y ahora resulta que además de contar y decir que tenemos el 80 y pico, 90%, y me corregís, de productores que hacen siembra directa, lo que podemos decir es el impacto numérico en cada una de las zonas de Argentina que tiene hacer siembra directa versus la siembra convencional. Entonces, cuando ponemos un número, bueno, estamos dando un dato que nos va a permitir incentivar algo que, si bien desde lo conceptual todos lo sabemos, a veces cuesta contarlo. Bueno, podemos contarlo porque lo estamos midiendo. Del mismo modo, los pioneros de APRESID, además hablando del siempre verde, de los cultivos de cobertura, podemos medir los impactos. Claramente, y voy a este otro desafío, que es el reto de la sustentabilidad sistémica. Podemos pensar en decir, Argentina puede tener un proyecto de carne carbono neutro, claramente, porque Bradford, no le estoy contando ninguna novedad, el día martes ellos presentaron su proyecto de carne carbono neutro, entonces la vieron venir y está buenísimo, y nosotros pensando de qué manera los podemos acompañar, porque acá estamos para hacer redes, para pensarnos sistémicos, creando valor, del mismo modo en que se los conté el día martes, que después voy a contar un poquito sobre esta cuestión de poder pensarnos juntos para generar valor y para ayudar a las empresas. Entonces, sin lugar a dudas, podemos pensar en una red de sustentabilidad si tenemos mirada sistémica y nos medimos.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, claramente no hay mucho para inventar acá. ¿Por qué? Y después Diego va a hacer base sobre estos puntos. Para poder pensar en un sistema que permita tener asertividad, precisión, modelos de suelo, modelos climáticos, hay un estándar, hay una norma, y cuando hablamos de estándares y normas, están acá. Todos los conocen. Hay otros estándares globales respecto de lo que podría ser Berra o el estándar, pero el puse Berra justamente, ¿por qué? Porque es el que ustedes escuchan habitualmente. Y pongo IPCC porque tenemos que estar bajo un paraguas o bajo los estándares de IPCC si queremos estar vendiendo un sello de una carne carbono neutro, de un grano carbono neutro y vendiendo nuestros sistemas productivos al mundo. Entonces, las certificaciones no son menores. Nos hemos ido cruzando en este camino de enorme aprendizaje. Estamos aprendiendo, estamos midiendo, estamos gestionando nuestros sistemas productivos. Nada está dicho, nada está terminado, ni tenemos la verdad total. Estamos disponibilizando un sistema que nos permite aprender juntos, que va a ser mucho mejor que cada uno tenga su Excel por separado, que capaz no se pueda pegar al estándar necesario para poder después generar un beneficio. Porque acá, sin lugar a dudas, la sustentabilidad completa va a ser cuando le pongamos o le podamos poner la pata económica, que a los granos lo estamos logrando con nuestro lanzamiento del día martes, y ahora tenemos que hacer todo lo posible para seguir midiendo, seguir generando conocimiento y, por supuesto, lograr ese valor agregado que todos ustedes que hacen ganadería seguramente están esperando. Entonces, me permito poner este primer slide con las normas como paraguas, porque son la columna vertebral de nuestros sistemas de medición. Alguna captura de pantalla solamente para que ustedes vean que se trata de, o se va a tratar cuando las empiecen a ver, de una cuestión numérica y de variables que todos conocen en sus inventarios de ganadería. Cría, recría, invernada, feedlot, producción de leche. ¿Sí? Entonces, no se está pidiendo el ADN del animal, estamos pidiendo variables que ustedes conocen y que de manera muy simple, del mismo modo en que calculan un margen bruto, pueden estar calculándolas. El punto fue transformar esa complejidad de los estándares y las normas en un sistema simple y escalable, porque vuelvo a los slides anteriores, pensemos como país. Por eso dije, me saco la camiseta de Puma, me pongo la camiseta de Argentina para pensar de manera colaborativa. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que lo que pretende o lo que pretendemos desde el corazón de Puma es disponibilizarla para que todos la puedan utilizar y se pueda generar valor. Como les decía, algunas capturas de pantalla para familiarizarnos con el producto. Claramente hablamos de balance, algo que también remarcó Pilu. No podemos pensar en que tenemos que contabilizar las emisiones, sino que tenemos que también mirar el sistema de manera holística, sistémica, valga la redundancia, porque los animales están en una pastura, están en un campo natural, podrán también tener su encierre, pero hay un potencial para hacer secuestro de carbono, para poder pensar en un proyecto de carbono neutro o para poder tradear bonos de carbono. El punto es, tenemos que pensar un sistema que incluya la agricultura, la producción de forraje y que incluya la ganadería claramente para poder pensar entonces en el balance. Yo puse captura de un demo de cría para que ustedes vean que, de vuelta, cuáles son los indicadores que se están pidiendo, son los indicadores que ustedes conocen y mejor que yo porque son unos expertos. Mi zona de confort es la agricultura, no la ganadería, pero para eso tenemos expertos de ganadería que son muy buenos y que es un lujo que hoy nos estén acompañando acá. Entonces tenemos la gestión del rodeo, la gestión del alimento, me fui rápido, la gestión del alimento. No está la gestión del alimento, no importa, está la gestión del rodeo per se, en qué parte está, en dónde está, en función de eso va a ser el gasto energético para poder seguir pensando en emisiones, la gestión del estiércol y por último, lo que tenemos acá es el balance. El balance para poder decir, si ven la línea de abajo, cuántas emisiones por kilo de carne producido.
¿sí? ¿Cuánto me falta a mí para poder mejorar lo que estoy haciendo? Y ahora sí, hacemos un doble clic y empiezo a mirar dónde están mis variables de eficiencia para poder mejorar estas métricas. Pero conozco lo que estoy midiendo, conozco dónde estoy parado, puedo saber qué eficiencia tengo en mi producción forrajera o en mi campo natural, qué eficiencia tengo en mi compra de alimentos o en los insumos que pueden hacer un mejor uso de ese alimento, ¿sí? Porque acá lo que estamos midiendo es eficiencia y posibilidades de mejora. Claramente, el gráfico de la izquierda lo que está mostrando es ese balance del que hablábamos. La tercera, no se ve, no tengo el indicador, no importa, pero si ven de arriba hacia abajo, hablamos de balance, es decir, este sistema de cría tiene un secuestro de carbono mínimo. Habrá que ver la estrategia. Vieron ustedes a pasar los slides. Estamos acá trabajando sobre un pastizal natural, pero claramente podemos estar pensando en otro sistema productivo. Entonces, estamos midiendo en agricultura, hemos aprendido mucho, tenemos que seguir aprendiendo, estamos empezando a medir en la ganadería. Tenemos mucho por mejorar, tenemos mucho por aprender, creo que el aprendizaje colectivo está subvaluado. Queremos rápido tener el dato y queremos que eso sea monetizable, ok, pero en el medio hay un montón de procesos que tenemos que conocer para saber dónde tenemos que tocar para mejorar los sistemas y todo arranca con la medición. Entonces, para mí como mensaje ¿es posible tener una carne carbono neutro? Sí. Los países de la región la tienen. Nosotros tenemos los recursos intelectuales, tenemos los recursos técnicos, hay una vocación productiva extraordinaria. De manifiesto está Expoagro, que con la crisis que hay es enorme la cantidad de gente, y agradezco muchísimo la gentileza de todos ustedes por venirnos a acompañar en este sueño y en este lanzamiento. Queremos que sean parte de la comunidad Puma. ¿Para qué? Para que nos ayuden a mejorar, para que nos ayuden a crecer. Este es el primer paso, es el primer saltito. Con la agricultura nos pasó lo mismo. Empezamos a aprender que necesitábamos sumar cosas. Bueno, los quiero invitar a que se sumen a la ganadería y también, pero eso después voy a dejar para el último porque tengo mucha gente querida acá de mi equipo que quiero y necesito que le vean las caras porque son los que han hecho posible que Puma esté hoy contando una gran posibilidad como país. Vuelvo a hablar, no como Puma solamente. Hay un equipo de desarrollo que después le voy a pedir a Jorge que me dé el ratito para poder contarlos y para que se paren y para que los vean y para que les conozcan las caras y bueno, y aprovechar también mucha gente que nos está acompañando que los quiero mencionar. Así que no quiero tomar mucho tiempo más, agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes y darle el pase a Diego. Gracias, Dios aplauso, María todo lo que eso significa. Diego significa que Diego a veces vamos contra que mostramos ya digo bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días a todos, ante todo. No fui. Ahí. Ahora. Buenos días a todos. Hola, ahora. Yo ya estaba por hacer la clásica, te doy bici. No me puedo quedar quieta. Buenos días a todos. Pero voy a hacer una cuestión. Llegó el día. Llegó el día. Sí. Los que me han padecido durante este tiempo lo saben. Ustedes lo saben, pero he tenido muchísimos cambios. Todo el sector de la agricultura siempre me dijeron cuando la mi empleado decía no entendí. Ahora me silencio. Yo dormía sinceramente
Finalmente lo que mencionar es una broma, pero muy real, porque ¿qué significa que te diga bravo? Porque realmente todo el tiempo significa ser un producto serio, que hay algo concreto, que se ajusta, que requiere un mundo, como se puede con nuestro país. Ahora explico esta parte, pero realmente puedo hablar muchísimo. Gracias. Un placer. Pero vamos a un punto de la nacional y no haya 5 minutos. 5 minutos de seguido y es imposible esperar en tu etapa. Lo hace más calculado. Mucho recorrido en la cultura, mucho recorrido en la industria, la agricultura, muchos años. Y en la también, ya lo que recorrió y la vida cultiva, la desarrollada, son lo que la visión un poco de su parte de vida y realmente lo seguimos viendo como parte de una variante. Ahora bien, en la ingeniería, todos los mismos que ya tenemos los mismos factores, me parece un poco parece por ejemplo, bien, la bolsa y en la primera fase eso pasa. ¿A qué me refiero con uno? Dije, ciertamente, vamos a estos días, tenemos más legislación que regule visitos y que regule que quieren ver los consumidores con protocolos internacionales y mejor llevar a la evidencia para esa decisión para llegar a una. Pero volviendo al punto, hoy el mundo se exige información, se exige tecnología, se exige hoy una pregunta, usted está exportando para producir o para estar usted está exportando para desarrollar su ganadería. Y la idea es un tema de una música, pero ahora cuando hablamos de cuánto tenemos una sentencia de que al inicio cada vez sabemos es un tema en pecado de psicopráctica, ¿no? En medio que nadie termina de comer el trabajo que no quiere hacer el trabajo, es decir, estonistas. Ahora cuando no se sabe cuál es el trabajo, tenemos que tener herramientas de que el ganadero realmente puede formar la organización cuando no tiene el punto de joven. Entonces tiene que gastar lo bueno. En el que no. Y otra significa contestar a ese consumidor, a ese mercado, y no todo lo que se dice tal y cual. Y estos objetivos que usamos en la organización comercial con los que hemos. Al final te cuento que todos adicionalmente quieren llegar. No terminamos de llegar. Hoy, nosotros valíamos verificadores y que valíamos procesos, tenemos la oportunidad de que normal, que es una normativa, un requisito, y vemos que lo debería demostrar que lo tiene que cumplir en la conexión. Y esa conexión también tiene existencia en herramientas. Estamos todos los días discutiendo a una persona, o llamado, o una persona física que nos dice, yo quiero hacer un de carbono, quiero que mucha carbono, quiero ser participado, estoy convencido que vamos a hacer esto. Que bueno, lo necesitamos estar como productor o país. Bueno, un gran error en nuestro docente es y que toque yo que he visto bueno, tenemos que ver a que exige gran desarrollo. Y cuando entonces es algo muy cómodo, que es, bueno, con esto mi Excel, yo quiero hacer esto que lo realizo, ya está muy, no quiero ser muy vulgar, burda, y hay un poco de excepciones. Pero no siempre entendemos cómo debemos, qué nos debemos hacer, cómo nos vamos a medir, y que por eso fuera para mejorar podemos ver que un año se hizo. Por eso más bien, nivel,
terminé la herramienta, digo, bueno, nosotros es un Para el equipo ni te cuento. sin ánimo de ser graciosos, es verdad que es muy serio, pero se entonces, absolutamente destacar los equipos de la es realmente muy buena noticia para todos. Nosotros checamos, confirmamos una entidad, un resultado, sabemos que lo van a usar, quieren cansar, quieren tomar el crédito. Pero y ahí nos vamos a coger mano, nos sentamos a ver una escena, vamos observando colores, resultados, y nosotros tenemos un poco que es, vamos a ver qué sea. Todavía está, con la decisión buena. Ya, es que trabajas que considera que la relación de información se considera que el miedo por ahí lo sí, y ya, empezamos con eso, que la cuenta de la nuestro, que no es que lo que usuarios, los operadores, ahora que tienen una herramienta fácil, sólida, que ya se realizan las cuestiones. Por eso yo estaba entendiendo que falta con el gobierno, si no hay función, lo dedicamos siempre. ¿Qué más? Creo que contarle es una ley importante. Creo que no es menor. Estamos aún buscando claro, la cosa está llevando un montón de cuestiones como esta. Impactarse o tengo sido teniendo una ocasión, aunque me estoy viendo más allá del mundo, por sí castigo, seguramente la maximización de sus beneficios superlativos. Y es algo que no siempre Estados Unidos, que su lanzamiento tiene mucho esfuerzo y mucho esfuerzo. Lo cual se ponen a pedacitos a todo el tema y es el momento de Tal cual. felicitación. Perfecto.